Buenos días. Okay. Oh, Elijah, can I borrow that? Can you take those? Thanks. Thank you, sir. I don't want to lose your stuff. Thank you. Buenos días, buenos días. Qué gusto que estén aquí esta mañana. Buenos días. Pues algunos responden, otros me quedan viendo. Yo no sé cómo les enseñaron en su casa, pero en mi casa, mi mamá, cuando te saludan, tú saludas. Así que buenos días. Gracias, mi hermana Jackie. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bendición. Y hermanos, a veces nos olvidamos qué bendecidos que somos aquí en Harvest de tener un equipo de alabanza que nos dirige de esta manera. Oh, me encanta esa canción y la forma en que lo cantaron. Hermanos, qué bendición que podamos tener eso y la gloria sea para Dios, ¿verdad? Que es el que nos provee todas estas cosas. Pero qué gusto verlos aquí esta mañana, bienvenidos. Esta mañana, mi devocional de esta mañana, diré el versículo de esta mañana, que tengo un versículo que me llega a las 7:07 de la mañana, todos los días. Exacto, lo tengo a las 7:07. Y el versículo de esta mañana fue increíble, así que dije, esto es parte del Señor, ¿verdad? Esto es lo que nos dice Isaías, el capítulo 55, el verso 11. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre da fruto. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Y me pareció increíble escuchar que el Señor nos recuerda que es su palabra la que venimos a escuchar, ¿verdad? Que su palabra siempre produce fruto y donde quiera que vaya va a haber siempre fruto que produce. Así que qué regalo de Dios escuchar esta mañana todo eso. Vamos a orar y pedirle que el Señor hable a nuestros corazones esta mañana. Quisiera que ustedes me ayuden a orar por mi país. Mi país el día de hoy están votando por el nuevo presidente del Ecuador. Así que la voluntad de Dios sea hecha. Ahí también hemos estado orando por Guatemala, porque si usted no sabe, en Guatemala está en una situación difícil. Hubo elecciones y hay paros, está bien difícil la situación en Guatemala. Así que esta mañana, antes de comenzar a escuchar la palabra de Dios, vamos a orar juntos, que Dios abra nuestras mentes, nuestros corazones, pero también vamos a orar por estos dos países esta mañana. Amén. Así que ore conmigo, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, porque tu palabra es fiel y verdadera, y porque tenemos la oportunidad, Señor, como tus hijos, de venir delante de tu presencia a clamarte a ti, Señor, a adorarte por quien eres, pero a recibir de parte tuya, Señor. Así que esta mañana pedimos, Padre Celestial, que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos para escuchar de ti, Señor, esta mañana. Queremos escuchar de tu santa palabra, Padre Celestial, porque es lo que nos ayuda a seguir adelante, es lo que nos motiva, es lo que nos desafía a vivir el día a día, siguiéndote a ti, Padre Celestial. Esta mañana, Señor, clamamos por Guatemala. Pedimos, Padre Celestial, que tú traigas paz a ese país y todo lo que está sucediendo ahí, mi Señor. Que tú seas ayudando a que la gente pueda llegar a encontrar paz y que exista un gobierno que pueda ejercer de parte tuya, Señor, porque sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Oro también por el Ecuador esta mañana, Señor, con todas las elecciones que van a suceder, Señor. Tú ya sabes quién va a ser el presidente de ese país. Y pedimos que tú estés preparando a esa persona para ser un gobernante con sabiduría, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial. Confiamos en ti y en tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pues qué bueno que esté aquí con nosotros esta mañana. Qué bendición es el escuchar de la palabra del Señor, ¿verdad? Esta mañana vamos a estar en el capítulo 14 de Hechos capítulo 14 de los versículos del 1 al 18. Así que si usted tiene su Biblia, ábralos. Vamos a estar en el capítulo 14 del 1 al 18. Estamos estudiando la historia de la iglesia, qué es lo que sucedió con la iglesia en este tiempo, ¿verdad? Lo que vamos a enfocarnos hoy día es que hay mucho contraste a veces en la forma en que se hace ministerio, ¿verdad? Hay la historia de un pastor que la iglesia hizo un libro de colorear para los niños y tenían ese libro para que coloreen y hay una foto, hay un dibujo del pastor predicando y abajo decía, servimos bajo la visión de nuestro visionario. Y ese era el pastor.
Y los niños tenían que colorearle al pastor porque él era el visionario, ¿verdad? Y no solo hemos visto eso, sino que hemos visto gente que pide que la iglesia les dé para su avión privado, que solo cuesta $40 millones, pero para poder viajar más tranquilo, porque usted sabe, cuando viaja en clase económica, pues la gente lo molesta. Entonces este pastor quería que le ayuden a comprar un nuevo jet de unos 40 millones para que él pueda viajar más tranquilo cuando vaya a ciertos lugares, ¿verdad? Y entonces vemos gente que demanda estas cosas y que pide estas cosas. Y muchas veces que cuando son elogiados, pues se echan ahí y a veces quieren que uno les llame por cierto nombre. Me tiene que decir esto, ¿verdad? Me tiene que llamar esto. Me acuerdo que conocía a un pastor que había una familia que me sabía decir a mí, que me decía el pastor Cristian. Yo le decía, bueno, no me tiene que decir así, ¿verdad? Era yo pastor de jóvenes y le decía, no, mi nombre es Cristian, está bien. Es que yo conozco a un pastor que él decía, no, me tienen que decir pastor, porque Dios me ha llamado a esto y eso es lo que me deben llamar. Y yo, pues qué interesante. Pero también hemos escuchado de muchos pastores que a veces trabajan en una forma tan anónima que nadie sabe de ellos. Y trabajan fielmente, pero a veces, muchas veces con oposición. Estaba viendo un libro que yo pensé que era inventado el libro y de ahí me enteré de que era una historia verídica. Y cuando lo escuché dije, no puede ser. Imagínense, estamos en los años 60 en Carolina del Sur, en una iglesita pequeña, y llega este nuevo pastor y se entera de que la señora que ayudaba a recoger las ofrendas, ella recogía las ofrendas y él se las daba a su esposo, y el esposo escribía un cheque a la iglesia, pero después lo decía que esto era su donación para la iglesia y lo pedían sus impuestos. Pues y el pastor, estamos haciendo esto, no vamos a hacerlo. Y lo que pasa es que esta persona, y el libro se llama El demonio en el asiento número 7, en la banca 7, porque era una iglesita de solo 7 bancas y él sentaba en la última. Y se enoja tanto esta persona que comienza una increíble tratando de destruir a este pastor. Comenzaba a meterle bulla cuando él estaba predicando. Se reía, metía bulla, se levantaba, cerraba las puertas. Increíble. De ahí comenzaron a llamarle por teléfono y amenazarle. Le mandaban cartas amenazándole que tiene que dejar la iglesia. O sea, increíble. Una campaña para botarle al pastor de una iglesita. Y llegó al punto donde este señor va al borracho del pueblo y le dice al borracho del pueblo que el pastor le está engañando con su esposa. Y este borracho se emborracha una noche y va a la casa del pastor y mata a la esposa del pastor. Y le hiere al pastor. Tenían 2 niños que ellos vieron todo esto, como sucedió. El libro que está ahora escrito, está escrito de la hija de este pastor. Acaban ellos del trauma que él recibe. Este pastor deja de ser pastor y está dentro y fuera de instituciones mentales porque tiene todo este trauma de todo eso y acaba muriendo a los 48 años. Hay diferentes formas en las que sucede el ministerio. Y lo que vamos a ver hoy día, ¿verdad? Es el poder de la fidelidad. ¿Cómo es que vemos cuando la fidelidad? Y hay 2 formas en que vamos a ver esto. Vamos a ver que no nos debemos desanimar por la oposición, ¿verdad? Porque muchas veces tal vez no vamos a llegar a la oposición extrema que le tocó a este pastor. Pero a veces experimentamos oposición a lo que Dios está haciendo. Pero también debemos ser fieles cuando nos llegan los elogios, o cuando nos llegan las cosas buenas, o cuando la gente trata de hacernos a nosotros más importante que lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver estas 2 cosas, fidelidad en la oposición y después fidelidad en los elogios. Mire la primera parte, el versículo vamos a leer del 14, del 1 al 7. Si usted no tiene una Biblia, tenemos algunas Biblias por ahí. Levante su mano, mi hermano Joey por allá atrás le puede dar una si usted la necesita. Si no, saque su celular, puede utilizarla en su celular. Pero si necesita una Biblia, pues levante su mano nada más. Tenemos algunas extras aquí que usted puede usar. Capítulo 14, versículos del 1 al 7. Pablo y Bernabé están en Iconio. Lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía,
predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor, y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Debemos ser fieles en la oposición. ¿Puedes poner el mapa, Gloria? Entonces, para que usted más o menos acuérdese que estamos en el primer viaje misionero de Pablo. Acuérdese que salió de Antioquía a Seleucia, llegaron a Salamina, predicaron en todo Chipre, llegaron a Pafos, de ahí fueron a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, donde estudiamos la semana pasada qué es lo que pasó ahí. Y ahora ellos llegan a Iconio, si usted puede ver ahí en la región de Licaonia, y después vamos a ver en la segunda parte que ellos se van a Listra y a Derbe. Vamos a ver eso. Pero ahora están en Iconio. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Primero, mire lo que dice. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga. Acuérdense que esa era la forma en que ellos llevaban el ministerio. Lo que primero iban a la sinagoga a hablar con los judíos. Así que llegan a la sinagoga, predican ahí y lo hacen con tanto poder, que esto lleva a la transformación. Un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. ¿Usted ha escuchado la palabra de Dios cuando es predicada con tanto poder que lleva al cambio de corazón y de mente de una persona? Están predicando con tanto poder que lleva a la transformación. Entonces sucede esto, pero de ahí comienza y vamos a ir de nuevo al versículo 3, ¿verdad? Vamos a saltarnos ahorita sobre la oposición, vamos a regresar a esto. Predican con poder, y lo segundo que nos dice, pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo predicando con valentía, con poder y con valentía. Ese es el llamado a nosotros, a cómo debemos proclamar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber oposición. ¿Y cuál es la oposición que aquí sucede? Vea el versículo 2. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios. ¿Y qué es lo que hicieron? Envenenaron la mente de los gentiles. Envenenaron. A veces cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, va a haber rechazo, pero muchas veces es más allá del rechazo, viene un envenenamiento de la mente de las personas. ¿Y cómo llega este envenenamiento muchas veces? Ahora, acuérdese usted de que esto ya nos dijo el Señor que iba a pasar, que cuando nosotros predicamos el evangelio, esto va a suceder. Esto nos dijo en Mateo, el versículo 23, el capítulo 23, versículo 34. Por lo tanto, les envío profetas, hombres sabios y maestros de la ley religiosa. A algunos los matarán crucificándolos y a otros los azotarán con látigos en las sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. Esto ya iba a suceder. Esto es lo que el capítulo 23 nos está recordando, lo que va a suceder al final. Va a haber más y más críticas y más envenenamiento de las mentes de las personas. ¿Cómo sucede este envenenamiento? Mentiras. Hay gente que se inventa cosas, ¿verdad? La gente miente para decir, pues mire, lo que él dice, no sé, yo escuché que esto pasó, ¿verdad? Invenciones. La gente se inventa cosas. ¿Por qué? Para desacreditar al que está predicando, para que el evangelio sea desacreditado. Hay una falta de confianza. No sé, vamos a ver. No sé cuánto tiempo estará aquí el pastor, hay que ver. Tal vez esté aquí solo por un año. ¿Para qué vamos a estar yendo a la iglesia? Y desde luego chismes, ¿verdad? La gente comienza a inventarse cosas, comienza a hablar. ¿Ha visto el carro que está manejando? O sea, siempre hay alguna cosa contra el que esté al frente, el ministerio. O bien le ven lo malo, le ven lo bueno y comienzan a hablar y comienzan los chismes atrás, ¿verdad? Se comienza a hablar.
A veces lo disfrazamos como que es algo que es bueno. No, solo yo comparto para que ore nomás por el pastor, porque necesita oración. Por eso nomás le estoy contando. Yo le vi. No sé, yo no quiero hablar mal, pero yo no sé. Y así es que comienza el envenenamiento. A veces es tan solo una semillita que se pone. Y nosotros mismos somos los que las vamos pasando y comienza. ¿Por qué? Porque Satanás está aquí para destruir. Y él quiere destruir cualquier cosa que suceda, ¿verdad? Y eso es lo que yo les digo a mis hermanos que nos han estado bendiciendo, predicando. Yo oro mucho por ellos durante esa semana que ellos van a predicar. Porque yo sé que Satanás va a querer atacarles a ellos, a su familia, a su trabajo, porque cada vez que nosotros comenzamos a hacer algo que esté hiriendo al reino de las tinieblas, Satanás no le gusta y va a responder. Y va a comenzar a atacarnos. ¿Usted cree que él está contento de que estamos aquí en Elgin predicando la palabra de Dios y alcanzando gente y predicando y sacando gente del reino de las tinieblas y trayéndolos al reino de la luz? No, para nada. Satanás no le gusta eso. Así que, ¿qué es lo que él va a tratar de hacer? Va a tratar de destruir. Y muchas veces es a través de envenenar la mente de las personas. Por eso es que gente comienza a hablar mal de la iglesia, no les gusta esto, no, a mí no me gusta cómo se viste el pastor, no me gusta cómo cantaron, no me gusta que tocan la batería, no me gusta que... Y comenzamos en vez de tan solo decir, bueno, si ese no es mi lugar, me voy a ir a otro lado, comenzamos a envenenar la mente de las personas. Y a veces Satanás nos usa a nosotros. Comenzaron a envenenar la mente de las personas. Pero me encanta lo que dice, ¿verdad? Pero los apóstoles se quedaron ahí. Comienza el envenenamiento de la mente de las personas, pero ellos, pues nos vamos a quedar aquí y vamos a seguir con fidelidad en medio de la oposición. Muchas veces el llamado para nosotros es tan solo ser fieles en medio de donde Dios nos ha puesto. Sea fiel en lo que Dios le ha llamado a hacer. Es todo lo que tenemos que hacer. Sea fiel donde Dios le ha llamado a estar. Se quedaron ahí por mucho tiempo predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Predicaban con poder, predicaban con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Porque en este tiempo, acuérdense que está comenzando el Evangelio, vemos muchos milagros. Vamos a ver uno en un momento. Dios les da la habilidad de hacer eso. Y usted tal vez diga, bueno, ¿y por qué no sucede hoy día? Dios todavía hace milagros. A veces no los estamos viendo como nosotros queremos verlos, pero nosotros tenemos ya la revelación completa del Evangelio, que era necesario en ese tiempo para que la gente creyera, pero nosotros ya tenemos. Entonces no necesitamos estar viendo eso, pero hay milagros que suceden. Los hemos experimentado nosotros, los hemos visto. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban al lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles, porque esa es la otra cosa que hace Satanás. No solo envenena la mente de las personas, pero sino que trae división. Y si usted no ha estado o no conoce de una iglesia que se dividió o que fue dividida porque había problemas de uno con otro y esto, y la iglesia se separó, se dividió, porque Satanás le encanta hacer eso. Satanás está en la división y a veces es sobre las cosas más tontas que comienza la división. Sobre las cosas mínimas que no son importantes, pero eso es lo que hace Satanás. Así que él trae división. Está basado en la opinión, no sabían qué pensar. Unos sí, otros no. Comienza la división. Entonces, porque esto es siempre lo que pasa, ¿verdad? Vamos del rechazo y el envenenamiento a la división, y por lo general lo que sucede es vamos a llevarlo más allá de esto y ahora va a venir un ataque. Entonces una turba de gentiles y judíos junto con sus líderes decidieron atacarlos y apedrearlos. Porque eso es siempre lo que sucede. Porque llegamos a ese punto donde ya llegamos a la violencia
como la única respuesta a lo que nosotros no estamos, los resultados que queremos. Así que lleva la violencia y deciden apedrearlos. Pero mire lo que pasa cuando los apóstoles se enteraron. Huyeron a la región de Licaonia, en las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, ¿verdad? Porque todavía en eso hay sabiduría. Hay sabiduría de saber cuándo debemos mantenernos fieles y valientes y cuándo tenemos que irnos. Y Dios les da sabiduría. Pues ya creo que es hora de irnos. Pero para que vea, ¿qué es lo que dice al final? Y allí predicaron la buena noticia. Ellos nunca dejan de predicar. Pero mis hermanos, siempre va a haber situaciones porque la gente y porque Satanás va a tratar de dividir. Antes de venir a Harvest, yo trabajaba en una iglesia en Bensenville. Y cuando yo llegué, nos invitaron a mi esposa y a mí. En esa época éramos solo los dos nada más. Y cuando nos invitaron a ser parte de esta iglesia era porque tenían un ministerio en español y en inglés y ellos decían, ustedes son la mejor representación de nuestros dos ministerios y lo que la iglesia debe ser. Así que cuando nosotros llegamos y comenzamos y lo que pasó es que el ministerio en inglés comenzó a bajar y el ministerio en español comenzó a crecer. Así que decidimos convertirnos en una iglesia bilingüe. Y fue una experiencia increíble, fue un regalo de Dios ser parte de este experimento que nunca había visto yo antes. Cantábamos en inglés y en español, predicación en inglés y en español. Es algo bueno, ¿verdad? No es lo que nos dice en Apocalipsis, de que cuando lleguemos al cielo todos van a hablar en español, porque usted sabe que es el idioma del cielo. Así que nosotros ya sabemos el idioma del cielo, los hermanos de allá tienen que aprenderlo, por eso les estamos ayudando. El último domingo nosotros vamos donde ellos, para que ellos vayan aprendiendo, se vayan acostumbrando, escuchen en sus oídos decir, bueno, tenemos que aprender español, porque ese va a ser el regalo de Dios para ellos. Ellos van a llegar al cielo y van a poder hablar español. Y todos van a decir, nos estamos perdiendo todo esto, entonces vamos a decirle que sí. Pero ¿qué es lo que pasó? En nuestra iglesia, cuando decidimos hacernos una iglesia bilingüe, hubo gente que salió de la iglesia. Yo me acuerdo de una hermana que me apuntó con su dedo y me dijo, usted está cambiando a mi iglesia. Primero, yo no era el que estaba encargado de la iglesia, ni siquiera era el pastor principal de la iglesia, yo era el pastor de jóvenes. Pero me acuerdo que desde que usted llegó, mi iglesia ha cambiado. Porque a veces tenemos problemas cuando hay un cambio, ¿verdad? Cuando llega algo diferente. Así que en medio de la oposición, en medio de lo duro, de lo difícil, usted debe aprender a ser fiel. A pesar de que las cosas se pongan difíciles. Hermanos, esto sucede todo el tiempo. Le va a suceder aquí en Harvest en español. Hay gente que ha comenzado con nosotros y después han salido. Gente que llega, a veces se me emocionan y después ven que es mucho trabajo muchas veces. Y dicen, pues no, yo no le voy a echar tanto al trabajo. Y a veces nos desanimamos de que las cosas no están sucediendo como quisiéramos. ¿Por qué no tenemos todo esto lleno? Ya debería ser. Es más de un año. En medio de esto debemos ser fieles. Es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Fieles a servirle a Él, fiel a usted a cantar, si usted canta, a tocar el instrumento, si usted toca, a ser maestro del grupo de hombres, del grupo de mujeres, a dar la bienvenida, a hacer lo que usted pueda hacer, sea fiel en lo que Dios le ha llamado a hacer. A mí Dios me ha llamado a ser fiel en predicar su santa palabra, el prepararnos, y esto es lo que me encanta. Mi hermano Marvin está predicando allá en Rolling Meadows esta mañana. Y nos preparamos esta semana para tener lista la predicación y estamos trabajando juntos y orando uno por otro. Eso es parte de lo que Dios me ha llamado a hacer aquí en Harvest en español. Lo que sea que Dios le llame a hacer, en medio de la oposición, sea fiel. Manténgase fiel porque Dios va a recompensar nuestra fidelidad. Acuérdese que es una de las coronas que vamos a recibir cuando nos hemos mantenido fieles. En medio de las situaciones difíciles, en medio de los problemas, en medio de las tormentas, en medio de todo eso, debemos mantenernos fieles. Dios nos llama a la fidelidad en medio de la oposición o de las dificultades. Nuestro llamado es a ser fieles proclamadores de las buenas nuevas y debemos mantenernos valientes
en medio de esa oposición. Así que lo que primero vemos, fidelidad en la oposición. Cuando la oposición llega, manténgase fiel, pero también que tenga la sabiduría de saber cuándo debe irse, porque eso también es importante muchas veces, saber cuándo es tiempo de dejar. Y eso también lo vemos aquí, ¿verdad? Segundo, vamos a ver que hay fidelidad en los elogios. Fidelidad en los elogios. No sea atrapado por los elogios. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver otra situación. Ellos estaban en Iconio, presentan la palabra de Dios, hay oposición, los quieren apedrear, salen de ahí, continúan predicando la palabra de Dios en Listra y en Derbe, pero ahora la respuesta de la predicación va a ser bien diferente. Porque lo que ahora sucede, mire, versículos del 8 al 18, mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Y antes de que sigamos en esto, ¿qué significa esto? ¿Cómo es que Pablo se daba cuenta de que este hombre estaba listo para ser sanado porque tenía fe? Porque muchas veces lo único que necesitamos, ¿acuerda qué es lo que dijo Jesús? Usted necesita la fe como una semilla de mostaza. Tengo ahí en mi oficina arriba, tengo semillas de mostaza, que cada vez que hablo sobre esto con mis estudiantes les doy una semillita a cada uno, para que vean qué pequeñita que es. Es todo lo que usted necesita. Fe como una semilla de mostaza para que usted pueda creer. Y lo que ellos ven es que Pablo mira la fe de este hombre. En Marcos 10:52, acuérdese cuando Jesús está sanando a Bartimeo el ciego, le dice también, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Por eso es que usted y yo debemos trabajar en que nuestra fe crezca. Y mis hermanos, lo difícil para usted es que la única forma en que va a crecer su fe es cuando pase por cosas difíciles. Así que si usted está en el momento de una situación difícil, donde está sufriendo, donde está sintiendo oposiciones, porque su fe va a crecer. En este momento, ¿usted le cree a Jesús? ¿Usted cree que Él es bueno? ¿Usted cree que Él tiene un propósito en medio de esto? Porque Dios está haciendo que su fe crezca en este momento, en medio de esa oposición, en medio de eso difícil. Así que, ¿qué es lo que le dice Pablo? Así que Pablo lo llamó con voz alta, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local, estos hombres son dioses en forma humana. Hablamos de que ellos podían hacer milagros y señales. Y este es un ejemplo de eso. Pablo mira a este hombre, mira la fe que él tiene y le dice, levántate, y se levanta y comienza a caminar. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si eso sucedería enfrente de nosotros? Como les decía, muchas veces nos olvidamos de los milagros que Dios hace, ¿verdad? De lo que Él está haciendo al frente. ¿Usted ha experimentado un milagro en su vida? Nosotros hemos experimentado muchos milagros en nuestras vidas. Mi suegra fue diagnosticada con cáncer en la etapa 4 de sus pulmones. Nos dijeron que ella tenía poco tiempo para vivir. Comenzamos a hacer la quimioterapia y todavía me acuerdo, mi cuñada tiene un video porque ella lo estaba grabando el momento en que fuimos a hacer después de que le hicieron uno de los exámenes y le hicieron un MRI, fuimos allá, la resonancia magnética. Ya me acordé cómo se dice en español. Fuimos donde el doctor y estaban ahí en la cita con el doctor cuando el doctor le dijo no tiene cáncer. Y el doctor no podía creerlo, no sabía cómo explicarlo. Tenemos el video de eso. El doctor diciendo, no entiendo cómo, no sé por qué, pero usted no tiene cáncer. No hay nada de cáncer en sus pulmones. Y qué regalo que fue para nosotros. ¿Por qué? Porque mi hijo Mateo nació, en ese tiempo era su primer nieto, él ya tenía solo nietas y pudo conocer a su nieto. Pudo dar el segundo nombre de mi hijo Elí. Mi esposa estaba embarazada durante ese tiempo y nos regaló 18 meses más con ella. Y el cáncer regresó. Y cuando regresó en todo su cuerpo. Pero esos 18 meses fueron un regalo de Dios para nosotros. Fueron un regalo de Dios para nosotros. Es algo que Dios nos regaló.
Y a veces nos enfocamos en el hecho de que por qué Dios no la sanó completamente. Pero usted sabe que sanación no solo es el hecho de que ya no tenga cáncer. Sanación es el hecho de que ella esté en la presencia del Señor, disfrutando mucho mejor que usted y yo en este momento. Y ella está con Él, mientras usted y yo estamos sufriendo acá abajo, hermanos. Acuérdense lo que decía Pablo. Ya quisiera yo estar en la presencia del Señor, pero solo por ustedes sigo aquí nada más. Porque no he acabado con ustedes. Pero a veces ese es el milagro. La sanación completa que tenemos en Jesús, en el estar en su presencia. Así que hay este milagro no solo despierta la oposición. Acuérdense que la última vez predicaron con valentía, con poder, y hubo oposición, envenenamiento de la mente de las personas, pero esta vez hay algo más siniestro. Algo que a veces es peor. ¿Sabe lo que es eso? La adoración. El elogio, el sentirme que soy bien importante. Mira cómo Dios me está usando, mira lo que está sucediendo, mira cómo la gente está cambiando, mira cuánta gente nos llega aquí, esto está lleno para escucharme a mí. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Versículo 11, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local, que tal vez era como maya o algo así, o chilango, estaban hablando algo así. Estos hombres son dioses en forma humana. Ellos dicen esto en su dialecto local y decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a la puerta de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Había un poema en este lugar, había una historia que se contaba. Y la historia era de que Zeus y Hermes, que eran dioses romanos, ellos habían venido y habían visitado 1000 casas y nadie les dio posada. Pero hubo unos viejitos que le dieron posada. Y lo que sucedió es que en ese momento Zeus y Hermes llevaron a estos dos viejitos a la cima de una montaña y todos los demás se inundaron y murieron. Esta era la historia que se contaba, era un poema que existía. Entonces, el momento en que ellos ven este milagro de que una persona que no podía haber caminado está caminando, lo que primero piensa la gente de Derbe y de Listra es que Zeus y Hermes han regresado y tenemos que adorarles porque si no, algo malo va a sucedernos. Así que todo esto, Pablo, y usted sabe esto, ¿verdad? Si usted no sabía inglés muy bien y la gente comienza a hablar en inglés y usted, no sé qué están diciendo, pero me están viendo a mí, así que debe ser para mí. Yes, thank you very much. O a veces le hablan a otro, hasta usted en una situación donde usted no entiende lo que está pasando, pero de repente todos lo están viendo a usted y usted, pues no sé. Con la hermana Alejandra es porque ella es famosa y anda en fotos en todo lado, ¿verdad? Entonces, Manuel ya tiene que estar ahí, por favor, no fotos, no autógrafos para... Pero para muchos de nosotros que no sabemos de qué están hablando, uno les queda viendo y como que no sé qué estará pasando. Pero mientras Pablo hacen este milagro, ellos comienzan a hablar en su idioma y están diciendo algo y de repente llegan ahí, vienen trayendo toros y flores para ponerlos delante de ellos y ellos no entienden qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y usted ha visto eso, todavía lo hacemos en nuestros países, ¿verdad? Cuando hay fiestas católicas y traen todas las flores y todo esto porque queremos que Dios no se enoje con nosotros. Porque todavía pensamos que necesitamos que Dios sea paciente, que Dios no se enoje con nosotros y si le damos algo entonces Él va a estar bien. Así que traen los toros y las flores y estaban listos para ofrecerles sacrificios a ellos. Y mire lo que pasa, el versículo 14. Cuando Pablo y Bernabé oyeron lo que pasaba, horrorizados, me encanta esa palabra, horrorizados se rasgan la ropa y les dicen,
Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerle la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volver al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca les dejó sin prueba de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. Ellos horrorizados por lo que había sucedido, horrorizados de que ellos ven esto. Porque usted se acuerda de lo que pasó en el capítulo 12 de Hechos. ¿Se acuerda cuando Herodes recibió los halagos y la adoración de la gente? ¿Se acuerda que fue comido por gusanos? Por eso es que están horrorizados, porque ellos entienden que uno no puede tomar la alabanza y la adoración que es para Dios. Entonces, horrorizados, salen y les dicen, y esto no es para que ellos, para no morir, porque ellos no están asustados de eso, sino que no quieren que ellos comiencen a adorar algo que no deberían estar adorando, que es a ellos. Somos seres humanos como ustedes. Y lo que hacen es les predican el evangelio de nuevo. ¿Y qué es lo que es eso? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas quiere decir ¿qué? ¿Verdad? Como les dice de nuevo, hemos venido a traerles la buena noticia de que se aparten de estas cosas inútiles como traer toros y flores y todas estas cosas. La religión no funciona para nada. Ustedes no pueden apacentarle a Dios. Lo que ustedes necesitan es una transformación. Ustedes tienen que entender que es el Dios viviente que creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que ustedes tuvieran sus propios caminos, pero nunca les dejó prueba. Y me encanta que mi hermano Joey habló de la lluvia. Me robaste parte del sermón, hermano. Literalmente, yo te escucho y digo, ni siquiera le dije que iba a hablar de la lluvia. ¿Por qué me está quitando esto? Y sí, lo que dijo Joey es verdad. Si deja de llover por un año, la situación sería increíble en todo el mundo. Todo el mundo comenzaría a convertirse en desiertos. Todos estuviéramos desesperados por agua. En 2 años comienza a morir la mayoría del planeta. ¿Qué es lo que nos dice Él? ¿Verdad? Nunca les dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. La bondad de Dios, la misericordia de Dios ha sido demostrada a nosotros en cosas tan simples como la lluvia. Él hace llover sobre buenos y malos. ¿Cuáles son las cosas buenas que Dios le ha dado? Yo cada vez que veo a esos hijos míos, a pesar de que a veces, y usted sabe a lo que estoy refiriéndome, a veces uno dice, ¡ay, Señor! Pero hay muchas veces donde digo, ¡ay, Señor! ¡Qué regalo que es tener hijos! ¡Qué regalo que me has dado la bendición de tener estos 4 locos que Dios nos ha bendecido con ellos! Y muchas veces tenemos que recordarnos, Señor, es un regalo tuyo. Qué regalo que es mi esposa para mí. Y a veces me olvido de recordarle a ella que ella es un regalo de Dios para mí. Hermanos, y ahora en este momento le puedo decir, no hay muchos que me aguanten de la forma en que ella me aguanta a mí. Es una bendición. De que ella me deje tomar el tiempo que estoy bien loco con mi tiempo y las cosas que estoy haciendo. No pudiera hacerlo si no fuera por el regalo de ella en mi vida. Y ese es un regalo de Dios, que tengo que reconocer que es un regalo de Dios. Comience a hacerle así al de al lado. Soy tu regalo para que veas. Dios es muy bueno contigo. Qué bendición. Dígale, hermana, dígale. No le estoy bromeando, dígaselo. Que es un regalo de Dios para usted. Y muchos de nosotros, en verdad, uno dice, Señor, yo no sé cómo le pude convencer para que se casara conmigo. Lo único que le ofrecí es que era pastor de jóvenes y no tenía nada de dinero. Así que no sé cómo me creyó. Pero qué regalo de Dios. La bondad de Dios, ¿verdad? Qué regalo es tener esta iglesia. El que usted y yo podamos estar aquí escuchando la palabra de Dios en nuestro idioma. El hecho de que Dios nos ha permitido estar aquí.
Qué regalo que es de Dios el tener este lugar. Dios es bueno y nos ha demostrado su bondad y su misericordia en estas cosas. Y es importante que usted y yo podamos reconocer eso. Así que Él les dice, esta es la respuesta de Pablo y de Bernabé a la adoración. No nos miren a nosotros, sino que miren a Dios, lo que Él ha hecho. Y a pesar de eso, mire el versículo 18. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofrecieran sacrificios. Mis hermanos, el llamado que usted y yo tenemos es a la fidelidad, a ser fieles. Ser fieles cuando hay oposición, ser fieles cuando las cosas son duras, ser fieles cuando nos llegan los elogios y la gente nos está diciendo qué bien que cantamos, o qué bien que predicamos, o qué bien que contamos historias, o qué bien que hacemos algo, porque a veces eso es peor que la oposición. Porque a veces nos enfocamos en nosotros mismos y a veces pensamos que nosotros somos los que estamos haciendo esto. Así que el llamado de esta mañana a la fidelidad es nuestro y que Dios nos llama a ser fieles en la oposición y en los elogios. Si usted no se acuerda de nada más de lo que hablamos de esta mañana, Dios le ha llamado a ser fiel en cualquier circunstancia que usted esté. Fiel cuando tenemos 5 personas aquí sentadas, fiel cuando tenemos a 60 personas, fiel cuando tengamos 100, fiel cuando lo que sea. El llamado es a ser fiel, mis hermanos. Usted sea fiel en lo que Dios le ha dado ahora. Acuérdese la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a uno le dio 3, a otro le dio 1. Unos lo multiplicaron, otros lo escondieron. El llamado es que usted sea fiel en lo que Dios ha puesto. No nos desanimemos en la oposición, no nos vanagloriemos en el éxito cuando las cosas están yendo bien, porque somos llamados a ser espejos que reflejan a Dios y enfocan la atención en Él, no en nosotros mismos. El enfoque es en Él. Somos llamados a servir y a mantener el enfoque en Él. Vamos a orar esta mañana. Padre Celestial, damos gracias, mi Señor, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, que tú nos has llenado de regalos, Señor. Todo, como nos dice Santiago 1:17, todo buen regalo es de ti, viene de ti. Y pedimos, Padre Celestial, que podamos mantener nuestros ojos en ti. Ayúdanos a ser fieles a responder a lo que tú nos has dado, a lo que nos has puesto, a lo que nos has llamado a hacer. Señor, motívanos a ser fieles, que la fidelidad sea algo que yo quiero desarrollar en mi vida. Donde quiera que estén mis hermanos, si están en la mitad de la oposición o mitad de algo bueno, del éxito, Señor, que ellos puedan verte a ti en medio de esto. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Vamos a responder esta mañana.
Cuando esté ante tu gloria, feliz responderé, heme aquí, Dios, envíame. Siervo y fiel ha sido, es lo que anhelo oír. Heme aquí, Dios, envíame. Heme aquí, Dios, envíame. Heme aquí, Dios, envíame. Dile tu amor, que mi vida no es en vano. Te amo, te amo. Antes de tu pregunta, mi respuesta será sí, pues te amo, te amo. Dile tu amor, que mi vida no es en vano. Te amo, te amo. Antes de tu pregunta, mi respuesta será sí, pues te amo, te amo. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Heme aquí, Dios, envíame. Heme aquí, Dios, envíame. Es qué bendición que estuvieron con nosotros esta mañana aquí. Alondra, no le eches la culpa, es la que está controlando el sonido. Así que, mis hermanos, cuando usted sale esta semana sirviendo a su Señor, a ser fiel, recuerde que usted es amado. Ahora sí, échenle a la música, hombre.